en una computadora. Bien, ahora sí, empezamos nuevamente. Jóvenes, entonces, el tema asociado al día de hoy viene a ser lo que son las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias, en este caso de primer orden. ¿Por qué? Porque en esta unidad se ha trabajado en base a ello. Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Solo nos hemos, a lo largo de esta primera unidad, solo hemos trabajado ese tipo de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Entonces, y vamos a hacer unas cuantas aplicaciones relacionadas con este tipo de ecuación diferencial. Existen ecuaciones diferenciales de orden 2, orden 3 y orden n incluso. Sin embargo, nosotros eso lo vamos a ver en la segunda unidad. Pero por la primera unidad solamente nos centramos en situaciones, en este caso físicas, que se dan en la vida diaria, que ayudan a poder modelarlos, pues, ¿no? Para su respectiva solución, o al menos una parcial solución. Van a darse cuenta que en algunos casos no funciona. Hay que no solamente resolverlo analíticamente, sino también hay que hacer un análisis, ¿sí? No es que resuelvo, o sea, no es que yo voy a modelar matemáticamente y ya tengo la solución, no. A ello usted tiene que agregarle un poquito de análisis, analizar, ¿sí? Entonces, si usted resuelve la ecuación diferencial y pone el análisis de la situación que se le va a poner acá, por ejemplo, en crecimiento poblacional, hay que tener en cuenta ciertas condiciones de crecimiento poblacional, ¿no? Ahorita lo van a ver ya ustedes. Pues igual, cuando hagamos el enfriamiento de Newton, entonces hay que tomar ciertas consideraciones del enfriamiento de Newton. O sea, hay que tomar algunos aspectos de la vida real, ¿sí? Bien, eh, eso es lo que vamos a hacer a lo largo de esta semana y la que viene. Nos vamos a dedicar exclusivamente a las aplicaciones. No obstante, no te vayas a olvidar, todos los temas que hemos avanzado, ecuaciones diferenciales, en este caso las primeras eran de variables separables, ¿no? Después hemos hecho reducibles a variables separables. Después hemos hecho ecuaciones diferenciales, creo, homogéneas. Hemos hecho ecuaciones diferenciales exactas, ecuaciones diferenciales reducibles exactas, ecuaciones diferenciales de Bernoulli. No, primero vamos a empezar con las lineales, ¿no? Lineal, de Bernoulli y de Riccati. Bien, entonces, considerar siempre eso. Por otro lado, jóvenes, considerar que esta semana y la que viene termina la primera unidad. Así que atento o atento. Bien, vamos a agrandar por acá para que puedan ustedes leerlo. Recuerda que si no se ve, tú puedes acceder directamente al Jamboard porque ya está compartido, o si no, puedes visualizar en tu pantalla mediante el Zoom. Si tienes dos opciones. Con cualquiera de las dos, eh, si con una no puedes, pues con la otra se debería de poder, ¿no? Bien, aplicaciones del acedo, cuestiones diferenciales de primer orden. Una de las aplicaciones y lo que vamos a tratar hoy día va a ser la dinámica poblacional, eh, precisamente en lo que es crecimiento poblacional. Es muy interesante y también de necesidad, ¿no? Analizar cómo es que crece la población. Vamos a darle una lectura, ¿sí? Atentos, ¿ah? Ustedes me van a ayudar también. Entonces nos dice, por acá, uno de los primeros intentos para modelar el crecimiento de la población, ahí nos dice, ¿eh? Crecimiento de la población humana por medio de las matemáticas fue realizado mira, ¿hace cuánto tiempo? 1998, por el economista inglés Thomas Malthus. Básicamente, la idea detrás del modelo, voy a desactivar mi cámara para optimizar el internet. Básicamente, la idea detrás del modelo de Malthus es la suposición de que la razón con la que la población de un país en un cierto tiempo es proporcional, nos dice, a la población del país en ese tiempo. En otras palabras, entre más personas estén presentes al tiempo t, habrá más en el futuro. ¿Ya? Entonces, tal cual nos indica, es muy importante saber en el tiempo determinado, t, cualquier tiempo, puede ser hoy día, digamos, ¿no? Este es nuestro tiempo, t. Tenemos, no sé, una población de aproximadamente 30 millones de peruanos, ¿sí?
Entonces, el crecimiento se va a dar de manera proporcional a esos 30 millones de peruanos. Pero imagínate, no sé, hace 100 años atrás, 200 años atrás, no era 30 millones de peruanos, sino eran menos, pues no, no cuántos serían, de repente era solamente 1 millón, 2 millones de peruanos, ¿no? Entonces, lo que nos trata de decir este señor Thomas Malthus es de que es proporcional a la cantidad de gente que hay o personas que hay en ese momento. Mientras más personas hay en ese momento, entonces la tendencia de crecimiento poblacional va a ser mayor. Con lo cual podríamos nosotros definir lo siguiente. No es lo mismo la tasa o el crecimiento poblacional hoy día, 7 de julio del 2020, en Perú que en China. Obviamente en China existe muchísimo más gente, ¿no? Y en Perú, ya como sabemos, aproximadamente 30 millones de peruanos. Entonces, este señor Thomas Malthus nos diría lo siguiente, de que en China el crecimiento poblacional va a ser muchísimo más grande que el crecimiento poblacional en Perú, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente hoy día 7 de julio, hoy día 7 de julio, se está presentándose tanto en China, en Perú 30 millones de peruanos y en China muchísimo más personas, ¿sí? Entonces, es lo que nos dice, depende de la cantidad de población que existe en el momento determinado, ¿sí? ¿Ya? Bien, en términos matemáticos, si P de T, o sea, P en función de T, denota la población al tiempo T, entonces la suposición se puede expresar como siguiente. Cuando usted le dice una determinada, cuando te hablan de razones y proporciones, ¿te acuerdas? En la academia te decían razones y proporciones. A es directamente proporcional a B. B es directamente proporcional a C. O C es inversamente proporcional a A. ¿Te acuerdas de eso? Cuando decía. Entonces, si digamos A es directamente proporcional a B, ¿qué se entiende de ello? Se entiende de que A en este caso va a ser igual a una constante aparecía, ¿no? K por B. ¿Te acuerdas? Es en la academia, aritmética, matemática 1 creo que le llaman. ¿Sí? Entonces, A es directamente proporcional a B. Entonces significa que A es igual a K por B. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué nos está diciendo el señor Thomas Malthus? Nos está indicando de que ¿dónde está? Fue realizado, básicamente, aquí está. Básicamente, la idea de Malthus es la suposición de que la razón con la que la población de un país en un cierto tiempo es proporcional a la población total del país. Allá. La razón de crecimiento va a ser derivada o diferencial de P con respecto a T. Esta es la razón de crecimiento. ¿A quién es proporcional? A la población que existe en ese país, en ese momento cualquiera. Matemáticamente lo definimos de esta forma, como estarás viendo aquí. Es que el modelo matemático para determinar el crecimiento poblacional de una población P en un determinado tiempo, no, para cualquier tiempo T en este caso, ¿no? Va a ser igual a K por P, donde K nos indica es una constante de proporcionalidad. En este modelo simple falla si consideran muchos otros factores que pueden influir en el crecimiento o decrecimiento. Por ejemplo, la emigración, ¿no? Resultó, sin embargo, bastante exacto en predecir la población de los Estados Unidos durante 1790 y 1860. Claro, porque en ese momento las poblaciones eran pequeñas. Las poblaciones que crecen con una razón descrita por la ecuación 1, esta va a ser la ecuación 1, nosotros vamos a poner ecuación 1, él va a ser la ecuación 1 nosotros, ¿ya? Ecuación 1. Entonces, eh, las poblaciones que crecen a una razón descrita por la ecuación 1 son raras. Sin embargo, esta ecuación 1 aún se usa para modelar el crecimiento de pequeñas poblaciones en intervalos de tiempo cortos.
Por ejemplo, crecimiento de bacterias en una caja de Petri. A ver, alguien por ahí que quiera ver un punto. A ver, ¿qué es una caja de Petri? Ya, entonces este método funciona para poblaciones pequeñas y en periodos de tiempo cortos. ¿Ya? Bien, ¿hace cuánto tiempo? 1798. ¿Quién lo ha hecho? Thomas Malthus. ¿En qué consiste? La tasa de crecimiento o la razón de crecimiento poblacional es proporcional a la población que se tiene en cualquier tiempo t. ¿Listo? Eso es todo. Si te das cuenta, pero profesor, ¿qué tiene que ver con la ecuación diferencial? Es que fíjate, esta es una ecuación de las que hemos trabajado. ¿Sí? Una ecuación diferencial homogénea, es más. ¿Ya? Bien. Entonces, una vez que ya más o menos, de manera ligera, entendemos qué es el crecimiento proporcional y cuál es su ecuación diferencial que lo representa, y sabemos las restricciones que nos está haciendo aclaración el texto, entonces vamos a empezar a resolver. ¿Ya? Repasa, por favor, el tema de proporcionalidad, ¿no? De cantidades, ¿no? Proporcionalidad, que es directamente proporcional e inversamente proporcional. Vamos a agrandar un poco más. Por acá hay un ejemplo en el cual nos dice, inicialmente en un cultivo de bacterias, ¿sí? Porque recuerda que el método nos decía que funciona para poblaciones pequeñas y en periodos de tiempo cortos, ¿sí? Entonces, inicialmente un cultivo tiene un número, y acá debe ser P sub 0, ¿ya? P sub 0. Entonces hay que hacer la aclaración, aquí no es P sub 0, P sub 0. Número P sub 0, inicial, pues, ¿no? De bacterias en T igual a 1 hora. Cada vez ser en un tiempo T a 1 hora. En T igual a 1 hora se determina que el número de bacterias es 3 medios de P sub 0. Si la razón de crecimiento es proporcional al número de bacterias presentes en el tiempo T, determine el tiempo necesario para que se triplique el número de bacterias. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a verificar si no me he equivocado de copiar. Las 3 medios. Ya creo que sí está bien. Entonces acá sí es P sub 0 siempre. Bueno, entonces, como nos habla de crecimiento poblacional, en todo caso utilizaremos la modelación matemática del señor Thomas Malthus, que nos decía esto, ¿no? Diferencial derivada de la población con respecto al tiempo es igual a K por P. Entonces voy a cambiar mi fondo. Ahora sí. Entonces por acá tendríamos, tal cual nos dice el modelo. ¿Qué nos dice? Que, o cambiar de color, vamos al verde, que nos dice que la derivada de quién, de la población con respecto al tiempo, es la razón de crecimiento, ¿sí? Esto cual nos dice es proporcional, es de una constante K multiplicado por P, donde P sabemos que es la población, ¿sí? P es población, ¿ya? Bueno, entonces nosotros tendremos que resolver esta ecuación diferencial, ¿sí? Para poder determinar el modelo matemático, porque así como está, no nos sirve de nada. Entonces, vamos a resolverla, jóvenes. Entonces, por acá diremos que esto, no sé, ¿cuál será el método más fácil de resolver? Creo que de variables separables resulta lo más conveniente. Entonces, tendría acá diferencial de P sobre P, haciendo el despeje correspondiente, sobre P, y esto vendría a ser igual a ¿quién? Sería a la K, la constante de proporcionalidad, multiplicado por ¿quién? Por el diferencial de P.
Si usted puede trabajarlo con otro método que le sea más rápido, no hay problema, ¿sí? Más bien aquí el tema ya no es métodos de solución. Aquí el tema es aplicaciones de la ecuación diferencial. Usted resolverá por el método que crea conveniente, ¿ya? Es distinto a lo que hicimos clases anteriores. Y aquí, además, está decirles que puede integrar en acá, como es una constante, puedo integrar aquí, ¿no? Al integrar ello, es una ecuación, yo estoy resolviendo por el variable separable, ¿sí? Logaritmo natural, en este caso, de p. Y acá sería igual a multiplicado por t, ¿sí? K multiplicado por t. Bien, lo que podemos hacer es, yo quiero despejar p, este p es una función que depende del tiempo, entonces podemos aplicar la función exponencial. Si te das cuenta, estoy dando lo que se ha aprendido durante esta primera unidad. Por acá, funciones inversas, por lo tanto yo tuviera un p, ¿ya? Va a ser un p igual, igual a e elevado, en este caso, a la... ¿Quién encontró el error? ¿Alguien que quiera ganar su punto? ¿Dónde está el error? Está almorzando, bueno. No es población, ¿Cuál es el error? es en vez de T es No, nadie, pues. Acá, pues. Nos falta la población. constante de integración, ¿ya? La constante de integración, pues. Acá, ¿te acuerdas? O como ya estoy integrando, acá debería haber una constante de integración más la constante de integración, en este caso, C. ¿Sí? La constante de integración C. Bien, entonces, y esto va a aplicar, entonces ahí se arregla, modifica, porque esto sería así, ¿entendido? ¿Ah? Bien, Ingeniero, una pregunta. sí, dime. En lo que es el logaritmo natural de P, ahí no debería ser valor absoluto de P. O en la aplicación no se... Eh, bueno, sí, está bien tu participación, pero recuerda que la población no puede ser negativa, la cantidad de población va a ser un número positivo. Estamos diciendo que P es población, ¿sí? No creo que se trate de un decrecimiento, en todo caso va a ser un crecimiento, porque de acuerdo al problema nos dice que a medida que el tiempo va a aumentar, a ver, no nos dice crecimiento, a ver, es muy importante, a ver, revisemos. En t igual a 1 hora se determina el número de bacterias igual a 3 medios de lo inicial, o sea, 1.5 de lo que hay inicialmente, ¿ah? En 1 hora. Si la razón de crecimiento es proporcional al número de bacterias presentes, en el tiempo t, determina el tiempo necesario para que se triplique el número de bacterias. ¿No? En un cultivo se tiene, si P sub 0 es esto, en un tiempo T sub 0, entonces en 1 hora se han determinado 1.5 P sub 0. Eso nos está indicando que está aumentando la población, ¿ya? Por lo cual, si yo ya sé que este es positivo, entonces como dice, como yo, pero el valor absoluto no puede ser profesor, sí, pero entiéndase que el valor absoluto de un número P, siendo positivo, este va a ser igual a P, si P es mayor que 0, ¿sí? Ya, entonces con la aclaración siempre, ¿ya? Entonces continuamos por acá, y esto pues se va y usted tendría solamente P, una función P que va a ser igual a ¿quién? Aquí sería una E por C nos va a dar, ¿no es cierto? Pero recuérdate que E por C, a ver, no importa, lo haremos ya. Acá sería E, ¿no? E elevado a la K por T. ¿Sí? E elevado a la K multiplicado por T. ¿Sí? Y acá por E, en este caso, elevado a la C. ¿Ya? E elevado a la C. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho que a este valor de aquí, a este valor, es una constante, porque E de por sí es una constante y está elevado a otra constante, entonces vamos a tener que es una constante,
¿Bajo qué restricción? ¿Te acuerdas qué restricción hacíamos? ¿Ah? Entonces le vamos a llamar a este de aquí C sub 0, ¿te parece? Y yo ponerle otro colorcito, no importa, para que te des cuenta. O sea, a ese le voy a llamar C sub 0, ¿sí? C sub 0. Multiplicado por quién? Por el valor, en este caso, de a la K de T. K por T. Ahí está. ¿Sí? K por T. Y en acá sería una función P, que depende obviamente del tiempo, por lo tanto yo lo puedo escribir P de T. ¿Sí? P de T. Acá también lo puedo poner P de T porque es una función que está dependiendo del tiempo. ¿Sí? Es una función de la población que depende del tiempo. Entonces yo ya encontré la solución de la ecuación general y es una solución, claro, no estoy hablando, se me traba la lengua, jóvenes. Ya hemos encontrado la solución general de la ecuación. ¿Sí? Es una solución general, no es particular. Pero aquí entra un poco el análisis y vamos a utilizar en todo caso las condiciones iniciales del problema. Aquí sí, ya, aquí vamos a recordar. Veamos, leamos el problema. A ver, ahí, leamos. ¿Qué dice? Inicialmente el cultivo tiene un número P sub 0. Ya está. Inicialmente. ¿Qué entiende usted por inicialmente? Ajá. Inicialmente significa que, recuerda que P depende del tiempo, ¿no? Entonces, P de 0, o sea, P de 0 cuando el tiempo es 0, significa inicial, pues. Inicialmente se tiene una población de ¿cuánto nos dice? De P sub 0. Eso es lo que nos dije. Entonces, yo estoy llevando el lenguaje matemático, mejor dicho, el lenguaje literal, al, estoy interactuando entre el lenguaje matemático y el lenguaje literal. Inicialmente se tiene una población de P sub 0. ¿Sí? ¿Cuándo es inicialmente? Cuando el tiempo es 0. Bien, voy a subir arriba, espacio nomás, no se van a marear. ¿Qué más me dice? En tiempo igual a 1 hora, se determina el número de bacterias es 3 medios P sub 0. Ay, ay, ay. Cuando el tiempo es 1 hora, o sea, cuando P es 1 hora, o sea, P de 1, nos dice que la población es 3 medios, ¿de quién? De P sub 0. Estoy copiando lo que me está diciendo en el problema, ¿ya? Seguimos leyendo. Si la razón de crecimiento es proporcional al número de bacterias, ¿sí?, presentes en el tiempo t, determina el tiempo necesario para que se triplique el número de bacterias. Ay, ay, ay. Determina el tiempo necesario. Entonces indica que yo tengo que hallar un tiempo t, ¿sí? Un tiempo t que no conozco. O sea, que le puedo poner, no importa, sí, interrogación. Signo de interrogación, un tiempo para el cual me dice que se triplica el número de bacterias. O sea, va a ser 3 veces P sub 0. ¿Sí? Eso significa P triplica, ¿no? Bueno, al menos lo que yo entiendo. ¿Ya? Entonces, con esa aclaración, entonces, podemos considerar nosotros que él viene a ser nuestro valor inicial. ¿Te acuerdas del valor inicial que hicimos? ¿Te acuerdas? Valor inicial. Problema de valor inicial, cuando el tiempo era 0. ¿Ah? Voy a utilizar ese problema de valor inicial aquí como dato. Cierro esto. Esto es del problema. ¿Ya? Entonces diremos de valor inicial a... Bien, entonces vamos por acá. Diremos P de 0, P de 0, P de 0, cuando el tiempo es igual a 0. ¿Cuánto es, nos dice? ¿Cuánto es P de 0? Ah, P sub 0. Le pongo ese valor P sub 0. Es P sub 0. Pero P sub 0 en este caso viene a ser a C sub 0 por E elevado. Estoy reemplazando para el tiempo igual a 0. ¿Ah? Acá sería K por
0, pero el tiempo vale 0. Y e a la 0 simplemente, ¿qué cosa es? 1. Por lo tanto, te quedaría c sub 0. De estos dos, joven señorita, se puede decir que p sub 0 es igual a c sub 0. Entonces, de algo me ayudará. Voy a volver a reescribir mi ecuación de la población que había a un inicio. Si te das cuenta, estoy trabajando del mismo modo que resolvía las ecuaciones diferenciales que se ha trabajado. Reemplazabas el valor inicial y te ibas nuevamente a la ecuación diferencial obtenida, a la solución, ¿no? A esta. Entonces, en lugar de escribir con C sub 0 de color amarillo, usted va a poner, ¿qué cosa? P sub 0. Entonces, esto va a ser P sub 0. ¿Por quién nos dice? Por E elevado a la K multiplicado por T. Entonces, esta ya debe ser una solución, digamos, particular, ¿sí? Él es el de acá, joven, señorita. Este de acá, ¿qué cosa es? Solución general. Solución general de la EDO. Sin embargo, este de acá viene a ser ya una solución particular, ¿sí? Bien, entonces, a partir de ahora, el crecimiento poblacional, en este caso de bacterias, estará dado de esta manera. La población inicial multiplicado por E elevado a la K por T. Profesor, ¿quién es esta K? Eso es lo que vamos a determinar con el otro valor que nos dieron aquí. Nos está indicando que cuando el tiempo vale 1 hora, la población es 3 medios de P sub 0. ¿Sí? Entonces, no importa, acá lo pondré. Para T igual a 1, para T igual a 1. Vamos a reemplazar para T igual a 1. Entonces, lo que usted tendría es lo siguiente. Acá abajito, ¿ya? Tenemos espacio todavía. P, en este caso, P de 1 sería, ¿no? P de 1. P de 1. Pero P de 1, ¿cuánto vale? 3 medios de P sub 0, recuerda. P de 1 es 3 medios ¿de quién? De P sub 0, ¿sí? Pero todo este valor es igual a la expresión que se tiene aquí, a esta. A esta expresión. Eso es lo que vamos a escribir aquí. Entonces, acá sería P sub 0 por E elevado a la K multiplicado por el T. Ahí está, por T. Entonces, si te concentras solamente ahí, si te concentras ahí, entonces empecemos a resolverlo. Entonces, por acá, alguien dirá, profesor, P sub 0 con P sub 0 se simplifica exactamente. Él con él, adiós, ¿sí? Entonces, finalmente usted tendría, para no escribiendo como fracción, lo pondré 1.5. ¿Te parece? 1.5. 1.5, este va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a E elevado a la K, pero T, ¿cuánto hemos dicho que vale? 1, ¿no? Entonces, ya ve, acá nadie me ha avisado. Igual, acá tenía que ser, recuerda que T estamos diciendo que vale 1, pues. No importa, le cambiaré el colorcito. Ahí, entonces acá le bueno, P de 1, acá sería, ¿qué cosa? Acá sería 1, ¿sí o no? Donde veo T voy a ponerle 1. Donde veo T le voy a colocar 1. Acá sería por 1, ¿sí? Por 1. Muy bien. Por 1. Entonces acá lo que tendría usted sería E elevado a la K. Uy, E elevado a la K. Entonces, como este es 1.5 elevado a la K, lo que tendría que hacer ahora es aplicar, de más está decirles, logaritmo, ¿sí? Logaritmo. Entonces, logaritmo le pongo a este lado y logaritmo le ponemos acá. ¿Ah? Al poner el logaritmo,
lo que usted va a tener acá sería el logaritmo de 1.5. A ver, alguien que me ayude, el logaritmo de 1.5, ¿cuánto me da? 0.405465. A ver, muy bien. 0.40 40 5465. 0.4054. Ya, hasta ahí lo dejamos, ¿ya? Con 4 decimales. Y esto es igual a ¿quién? A E, no, es solamente K. Y ya tenemos el valor de K. Profesor, ¿pero qué vas a hacer con ese K? ¿Para qué lo has hallado? Espera, esto es lo que vamos a ahora reemplazar nuevamente en nuestra ecuación, en la ecuación diferencial, ¿ya? ¿Por qué? Porque la pregunta nos dice, ¿para qué tiempo la población se va a triplicar? Nos va a decir, ¿no? Entonces, como ya tenemos el valor de K, voy a volver a reescribir mi ecuación diferencial, la que está aquí. Y la solución particular que yo tengo, esta solución, esta de acá, la vamos a volver a reescribir, pero esta vez ya pues con el valor de K, ¿sí? Entonces por acá diremos que dice la ecuación P de T, por acá P de T, igual a quién dice a la P sub 0, P sub 0 por E elevado a la K, no, ya no le pongo K, sino le pongo el valor que me ha dado. Entonces, ¿qué será? 0.4054, 54, ¿por qué más dice? Por T, ¿sí? Por T, multiplicado por T. Entonces, esta ya viene a ser una expresión que me determina y que es propia para el comportamiento del problema dado, ¿sí? Del problema dado. Lo que hemos obtenido a un inicio, por acá fíjense, espacio, voy despacio, espacio. Lo que he obtenido acá, joven señorita, esta parte que he obtenido es la ecuación diferencial o la expresión que me representa el comportamiento poblacional o el comportamiento y crecimiento poblacional. Y recuerda, una población pequeña en intervalos de tiempo pequeño. Esto es general, entiende bien, es general, ¿sí? Entonces, esto es, caramba, él es general, ¿ya? Entonces, esto es general para cualquier problema, ¿ya? Pero cuando hemos utilizado las condiciones iniciales, ¿no? Y las otras condiciones que nos ha dado el ejercicio en particular, hemos logrado obtener nosotros esta expresión de aquí. Entonces, esta ya es propia del ejercicio, ¿ya? Esta ya viene la ecuación que me representa el comportamiento de crecimiento poblacional, pero para el ejercicio en mención, ¿sí? Estamos bien con el signo, acá no es negativo, ¿no? Me pareció ver negativo, ¿no creo? Ya, bueno. Entonces, ahora sí, yo puedo, a partir, como este es un modelo matemático, a partir de un tiempo t y conociendo la población inicial, yo ya puedo saber, puedo pronosticar cuánto de población va a haber. O sea, si usted me dice que en un determinado momento, en el tiempo inicial cero, había 20 bacterias, ¿sí? Y quiere saber, digamos, a los 3 horas cuántas bacterias habrá, puedo saberlo. Porque eso precisamente es un modelo matemático. Para eso se modela, para que yo pueda pronosticar cuál va a ser el comportamiento de mi variable a medir en el futuro, ¿sí? Para eso se hace el modelo matemático. Muchos de estos modelos matemáticos se utilizan bastante en lo que es en la economía, en lo que es estudios químicos, se utilizan. Y precisamente este modelo es que se mete a la computadora para resolver de manera numérica, ¿sí? Y tener pronósticos, ¿no? Entonces, de repente usted puede hacer un modelo matemático de la radiación solar, ¿sí? Y va a tener que hacer algo similar a esto, pero no tan simple como el de acá. Si hablamos de radiación, interviene un montón de cosas, ¿sí? Interviene la temperatura, creo, lo que es el albedo,
varios factores, ¿ya? De repente hay viento por ahí, de repente la altitud, ¿no? Pues influye. Pero en este caso es algo bien sencillo, es un pequeño modelo matemático que usted le puede ingresar a la computadora y le va a dar una gráfica. Y a partir de la gráfica usted puede hacer una discusión de cómo es que se comporta. Bien, listos. Ahora sí, como yo tengo mi modelo matemático, este me va a servir para determinar la población en cualquier momento t. O a lo revés, saber si tengo el dato de la población, puedo obtener en qué tiempo se ha dado ese dato. Y precisamente eso es lo que yo tengo aquí. Porque si tú subes, mira, está diciendo que cuando la población es 3 veces P sub 0, ¿qué tiempo será? Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a poner que mi población, dice, según el problema, le dice que va a ser 3 veces P sub 0. La población se va a triplicar. ¿En qué tiempo? Bueno, estoy reemplazando acá nada más. Sería P sub 0 por E elevado a la 0.4054. 54, 54 T, 0.4054 T, ¿sí? De aquí es ya una ecuación exponencial, porque él se va y él se va, y solamente te está quedando de que 3 es igual a la exponencial, en este caso, ya, de frente, ya hemos trabajado bastante con estos jóvenes, a ver, de frente, mejor de frente. Logaritmo de 3, ¿sí? Logaritmo de 3 igual a 0.4054 multiplicado por t. Ahora sí, dígame cuánto vale el valor de t. ¿Quién me ha dictado 0.4054? Yo. ¿Qué apellidas? Ingeniero. ¿Qué apellidas? Cutipa Pilco. Y la Cutipa, ¿no? Sí, Cutipa Pilco. Saldría 2,70994644.5. ¿Qué apellida? El que me ha dictado t, ¿qué apellida? El último. Paco Chambi. Apellido. Paco Chambi. Bien. Entonces su compañero, y si hay alguien que refute ese resultado, por favor, pronuncies ya. Se puede equivocar. A mí me ha salido 2.70995 me salió a mí. Es lo mismo que ha hecho su compañero. Entonces el tiempo es, voy a borrar esto, el tiempo es, a ver, pónganse de acuerdo, ¿cuánto me dijeron? 2 punto, ¿cuánto? Paco, 709946. 2.70. Con 99, ¿no? Entonces le ponemos 99. 71 para redondearlo. Ahí lo dejamos, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con los decimales. Listo. 2.71. ¿Qué unidad es? Horas, ¿sí? Ahora vamos a ver si tiene sentido nuestra solución. Veamos por acá las condiciones iniciales. En un tiempo inicial la población era P sub 0. La población era 1.5, o sea, ha crecido en la mitad en un tiempo de 1 hora. Si la población se va a triplicar, entonces debería ser un poco más de 1 hora, ¿no? Entonces, y el resultado que estamos obteniendo por acá son 2.71 horas. Entonces, más o menos como que sí tiene sentido. Hay algunos casos y se van a topar que no va a tener sentido ciertos resultados, ¿sí? Siempre de la mano tiene que estar el análisis. Vamos a hacer un gráfico por acá, ¿parece? Vamos a hacer un pequeño gráfico para que tenga sentido lo que estamos hablando. Entonces, yo lo pongo por acá. Él va a ser la población y él va a ser T.
Al fin y al cabo es una función, ¿sí? Es una función exponencial. Entonces, claramente el ejercicio nos dice, cuando el tiempo es 0, o sea, aquí, la población es ¿cuánto? P sub 0, ¿sí? Eso te dice. Cuando el tiempo es 0, la población es P sub 0. ¿Bien? La curva de la ecuación exponencial más o menos debería ser así. Algo así. No, está mal, creo. Más bonito. Y amarillito les vemos, ¿ya? Algo así. Entonces, es la función exponencial. Entonces, a un inicio nos dice que el tiempo es P sub 0. Leemos el problema. ¿Qué nos dice? Cuando, vamos a darle la forma, cuando el tiempo es 1 hora, se tiene 3 medios de P sub 0. Cuando el tiempo es 1 hora, se tiene 3 medios de P sub 0. Entonces, eso indica de que aquí, cuando esto es ahí más o menos, ahora no, un poco más lejos, un poquito más lejos, más o menos por P sub 0, P, 3 medios de P sub 0, entonces por acá aproximadamente, ¿no? 1.5 es lo mismo, ¿no? 1.5 o 3 medios, que es lo mismo. Ya, mejor para que no, 3 medios de P sub 0, o sea, aquí, ¿sí? Esto se va a darse cuando el tiempo sea por acá. ¿Cuánto es ese tiempo? Nos dice 1. Ya, 1. Eso es lo que se está tratando de decirles. Cuando la población es 3P sub 0, o sea, cuando tenemos acá 3 veces, se triplica, 3 veces P sub 0, cuando se triplica, ¿cuánto va a ser? Nos dice, más o menos, ¿cuánto sacó su compañero? 2.71, ¿no? Acá sería 2.71. Ojo que el tiempo está en horas, ¿ah? Pero, profesor, ¿qué crece en 2 horas? Las bacterias pueden hacerlo. Ya, se reproducen rápido, pero también mueren rápido. Entonces, no estamos tomando en consideración los que mueren. ¿Ah? Esos son otros factores. Esto es algo ideal, pero casi cercano a la realidad. Pero hay que considerar otros factores siempre. Voy a checar. Tenemos hasta la 1:30 nomás, ¿no? Bien, entonces, de esa manera se resuelve lo que es el crecimiento poblacional, pero bajo ciertas restricciones siempre. No se vayan a olvidar. ¿Ya? Lo resuelves, tienes la ecuación diferente. Primero te tiene que decir si es directamente proporcional o inversamente proporcional, qué sé yo, depende del modelo. El día de hoy solamente estamos viendo lo que es temperatura, lo que es crecimiento poblacional y ahorita vamos a ver lo que es temperatura. ¿Sí? Ahí está el modelo. Resolver la ecuación diferencial, considerar los valores iniciales, reemplazarlos, obtener el modelo matemático particular. Este sería el modelo matemático particular del sistema. De acá sería modelo matemático particular para este tipo de situaciones, crecimiento poblacional. ¿Sí? Él es general, ¿no? Para crecimiento poblacional. Sin embargo, lo que está aquí abajo, él es particular para ese ejercicio en sí, con las condiciones iniciales de ese ejercicio. ¿Ya? Entonces, hasta ahí nos quedamos en esa parte. Ahora vamos a agrandar este de acá. Y ahora vamos a hablar del tema de temperatura, que también es proporcional. Y van a darse cuenta que es bien sencillo. Ley de enfriamiento y calentamiento de Newton. Entonces, te está indicando, de acuerdo con la ley empírica, una ley empírica, ¿de dónde sale la palabra empírica? Que a base de datos ha trabajado, ¿no? Esto no se puede demostrar matemáticamente, sino es algo que se ha obtenido en forma empírica, en forma práctica, ¿sí? Por eso dicen, no, muchos son empíricos. En Juliaca hay muchos empíricos que instalan paneles fotovoltaicos, que instalan calentadores solares, son empíricos, han aprendido con la práctica, ¿sí? Entonces, esto también Newton nos dice que es de manera empírica. ¿Qué ha demostrado? Que la rapidez con la que cambia la temperatura de un cuerpo es proporcional, nos dice, a la diferencia de la temperatura del cuerpo y del medio que lo rodea.
sí, que se llama temperatura ambiente. Entonces, la temperatura del medio que nos rodea a nosotros le estamos llamando temperatura ambiente. Y eso todos saben. Si T es T de T, en este caso ya no es P, sino es T, porque estamos hablando de temperatura, representa la temperatura del cuerpo al tiempo T, a un tiempo T cualquiera. Tm para nosotros, ¿quién va a ser? Es la temperatura ambiente o del medio que nos rodea, que es lo mismo. Entonces, la derivada del tiempo, derivada de la temperatura con respecto al tiempo, que es rapidez con la que cambia la temperatura del cuerpo. Bueno, estos muchos tal vez se acuerdan que la derivada era rapidez, ¿no? Cambio, ¿sí? Eh, entonces, la ley de Newton, enfriamiento de calentamiento, producida en una expresión matemática, es de esta manera. Lo que nos está diciendo, la rapidez con la que cambia la temperatura, ¿qué cosa es? Proporcional a quién? A la diferencia de temperaturas. ¿Entre quién? La temperatura del cuerpo y la temperatura del medio que lo rodea. Esto es, matemáticamente se escribe como aquí, la constante. Como es directamente proporcional, entonces acá aparece una diferencia, ¿sí? Donde K nos dice es una constante de proporcionalidad, T de T es la temperatura del objeto para tiempo T mayor que cero. O sea, no puede haber un tiempo negativo, eso está claro. Y Tm es la temperatura ambiente, es decir, la temperatura del medio que nos rodea o que rodea al objeto. A veces se puede considerar la temperatura ambiente como constante, ¿sí? Bueno, y esa va a ser nuestra restricción. Vamos a considerar que la temperatura ambiente es constante, aunque sabemos muy bien que la temperatura ambiente puede variar, ¿sí? Imagínate que te encuentres de repente en un lugar abierto, puede haber viento, y el viento influye sobre la temperatura. El sol, tras la nubosidad, puede ocultarse y puede aparecer, ahí está cambiando. Pero entonces vamos a suponer que este experimento que vamos a realizar nosotros es en un ambiente cerrado y digámoslo hermético, donde no hay fuga de temperatura, ¿no? Ingreso de calor, no, sino es hermético, ¿sí? Bien, entonces tenemos un ejemplo acá. Recuerda que el modelo es este. Ya, el modelo, ese es nuestro modelo matemático a aplicar. Bien, nos da un ejemplo y vamos a ver hasta dónde lleguemos. Esto es un poquito de análisis, jóvenes, señoritas. Nos dice lo siguiente. Al sacar un pastel del horno, ¡ay, qué rico un pastel! Su temperatura es 300 grados Fahrenheit. ¿Ah? 3 minutos después, su temperatura es de 200 grados Fahrenheit, o sea, se enfría. Obvio, ¿no? Cuando, ni modo que se caliente, ni modo que lo saques y se caliente, pues sería ilógico. ¿Cuánto tiempo le tomará al pastel enfriarse hasta la temperatura ambiente de 70 grados Fahrenheit? O sea, nos está diciendo que la temperatura ambiente es 70 grados Fahrenheit y que a la vez yo quiero que llegue a enfriarse a esa temperatura de 70 grados Fahrenheit. Bien, pues vamos a utilizar el modelo matemático que nos dice arriba. ¿Qué dice? A ver, derivada de t sobre t. A ver, vamos a escribir. El modelo dice que debe ser la rapidez de cambio de la temperatura, nos dice que es proporcional. Entonces debe haber una constante de proporcionalidad. ¿A quién? A la diferencia existente entre la temperatura en un determinado momento y la temperatura del ambiente. ¿Sí? Temperatura del ambiente. Bien. Entonces vamos a tener que resolver esta ecuación diferencial. ¿Me parece? Creo que también es de variable separable. Y si tú te parece aplicar otro método, bienvenido sea. Entonces aquí, a ver, de variable separable. Esto es una no, t depende de t. Entonces acá sería, a ver, lo arreglo ya. Por acá. A ver, acá sería 1. Voy a borrar 1 sobre t menos tm, temperatura ambiente. Acá diferencial de temperatura, no te vas a confundir, no es de tiempo, ¿ah? Y esto igual acá multiplicado por diferencial de tiempo. ¿Sí? Algo así sería, si despejo,
Bien, ahora lo que voy a hacer a continuación es hallar la integral de acá y la integral acá. Bueno, acá creo que podría eh, dejar de lado acá porque acá es una constante. Bien. Y a partir de esto, ¿alguien que haya resuelto esta ecuación diferencial que me dice su resultado? Creo que también sale fácil esto. Si no me equivoco, a ver, alguien que me desmienta, a ver, alguien que resuelva, ya, pero bueno, yo me acuerdo más o menos que esto era eh, logaritmo, logaritmo natural de, ay, no me acuerdo ya. Lo resolvemos entonces. Alguien que nos ayude con esta integral de acá. Esta es sencilla, ¿no? Esta es bien fácil. Échale ahí. ¿Cuánto es? ¿Nadie, jóvenes? Entonces, yo me acuerdo que decía, a ver acá, chiquito, ¿ya? Aquí, pequeñito. Y tiene que ir adelantándose a la jugada. Entonces acá se tiene U igual, no debería ser esto, pero si no, ¿de dónde saco? T sub m, y acá diferencial de U, viene a ser igual a Tm es una constante. Recuerda que estamos asumiendo que la temperatura ambiente se comporta como constante. Entonces acá te tendría simplemente diferencial de T. A, T. Entonces al reemplazar en la integral, se tendría así, integral de quién? De 1. Y abajo tendría U. Y en lugar de escribir diferencial de T, escribe diferencial de U. Y esto pues ya es fácil, ¿no? Esto sería simplemente logaritmo natural de U. ¿Sí? Logaritmo natural de U. Ya, bueno, ya eso es adicional, ¿ah? Entonces por acá diremos que esta viene a ser ¿qué? Logaritmo natural de T menos Tm. Ahí está, ¿ya? Y esto vendría a ser igual a ¿quién? Acá por, en este caso, K multiplicado por el T, ¿sí? Porque la integral de T, de esta diferencial de T solamente paso a seguir es aplicar en todo caso aplicar la exponencial, ¿no? A ver, vamos a anotarnos este resultado. Acá tenemos logaritmo natural de T menos Tm. Disculpe, ingeniero, le falta más una constante. Ah, muy bien, la constante. Más la constante. Y vamos a poner una C, ¿sí? Más la constante. Ya está. Más la constante. ¿Qué apellidas? Pari Laura Ulises. ¿Otra vez me puedes repetir? Pari Laura Ulises. Revisen siempre la calificación de sus participaciones, ¿ah? Para los jóvenes que tienen inconvenientes con el micro, si están a tiempo, normal, manden al chat su resultado, ¿ya? Si tienen problemas con el micro, al chat. De manera que tengamos la oportunidad todos. Me voy a venir por acá. Vamos a continuar por este lado, hasta donde lleguemos, ¿ya? Hasta donde lleguemos. Voy a borrar esto. Mis pelotitas. Esta por acá, esto por acá, y esto por acá. ¿Listo? Por orden de magia se ha desaparecido. ¿Eh? Bien, entonces acá decía, lo que yo he obtenido, el último resultado que he obtenido era logaritmo natural ¿de quién? De T menos, acá dice T, temperatura T menos, a ver, alguien que me vaya analizando esta diferencia, ¿es positiva o es negativa? ¿Sí? De acuerdo a la condición del problema. Y esto sería igual a K, K por T y más la constante, que nos habíamos olvidado, pero su compañero nos hizo recuerdo, más la constante C, ¿sí? Ahora voy a aplicar lo que es, en este caso, exponencial, por acá exponencial, pero considerando que este exponencial, no te vayas a confundir a todo,
a todo, afecta a todo. De ello, te voy a tener simplemente acá, como son inversas, tendrías T menos Tm, y esta vendría a ser igual a ¿quién? A, como hace rato, ¿no? Sería aquí, lo que tendría sería un valor K. No puedo usar K. No. Le puedo poner un valor C, ¿sí te parece? C por E a la K por T. Profesor, ¿de dónde me ha sacado el valor C? A repasar, hay que repasar, ¿sí? Este C es de E elevado a la C, que lo estamos llamando una constante. Ah, no, pero acá estoy diciendo C, entonces para no confundir, mejor lo pongo C sub 0, ¿ya? Y de otro color para que te des cuenta. Caramba. C sub 0. Pues acá sería C sub 0, ¿sí? Este C sub 0 es E elevado a la C. Bien. Recuerda que yo debo despejar T, porque quiero hallar el modelo en sí de la temperatura. Entonces este sería T igual a Tm. No hay errores, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Si hay error, avisen, ¿ah? Acá sería más C sub 0 por E elevado a la K multiplicado por T. Si hay hallado la solución general, ¿no? General para ese tipo de ejercicios. Pero ahora voy a hacer uso de las condiciones iniciales, ¿sí? Entonces este de acá viene a ser ¿quién? Este es la solución general para el tema de enfriamiento de Newton, ¿sí? Entonces esta es una solución general. Ahora voy a obtener la solución particular, pero haciendo uso de las condiciones iniciales. Avanzamos hasta la 1:20, ¿ya? Hasta la 1:20. Entonces, voy a leer las condiciones iniciales por acá. Recuerda, no te vayas a olvidar. Y es más, esto incluso es T de T, ¿no es cierto? La función temperatura que depende del tiempo. Y acá, acá no es este T. Debe ser una T, no, porque no haya confusiones. Acá debería de ser T, ¿ve? Esta T debe ser, ¿no? De tiempo. Y esta T es de temperatura. No vamos a confundirnos. Hay cambio. Entonces acá sería de temperatura. Mejor dicho, tiempo. Entonces, esta es una función T que depende del tiempo. Acá usted, caramba, usted puede hacerlo T que depende del tiempo. O sea, es una función T, ahí, es una función temperatura, pero que esa temperatura depende de quién? Depende de T, depende de T. Así, ¿ya? Entonces, eso es lo que hemos llegado a obtener. Ahora vamos a las condiciones iniciales. ¿Qué nos dice el problema? ¿Dónde está? Aquí está. Al sacar un pastel del horno, o sea, sería una situación inicial, ¿sí? Su temperatura es 300 grados Fahrenheit. Bien, entonces, a un inicio su temperatura es 300 grados Fahrenheit. Es lo que voy a poner. Al sacarlo del horno, o sea, T evaluado en cuánto? Evaluado en 0, T de 0, cuando, acá también está mal, estamos confundiendo con esa T. Debe ser la T mayúscula. La temperatura evaluada en 0 nos dice que es ¿cuánto? 300 grados Fahrenheit. 300 grados Fahrenheit. ¿Ya? 300 grados Fahrenheit. ¿Qué más nos dice? Ahora seguimos leyendo. Por acá, ¿qué más dice? Al sacar un pastel del horno, temperatura de 300 grados Fahrenheit. 3 minutos después, su temperatura es de 200 grados Fahrenheit. 3 minutos después, su temperatura es 200 grados Fahrenheit. Ya, entonces por acá tenemos cuando T es, ¿cuánto nos dice? 3, ¿no? 3. Y acá
que es ¿cuánto? 200 grados Fahrenheit. 200 grados Fahrenheit. ¿Qué más dice? Yo mejor me copio. Mejor me copio. Aquí está. Entonces, 3 minutos después su temperatura es de 200 grados Fahrenheit. Aquí está, 3 minutos después. ¿Cuánto tiempo le demorará al pastel enfriarse hasta la temperatura ambiente? Ah, ya, mira. La temperatura ambiente, ¿cuánto es? La temperatura ambiente ya no nos está dando. Temperatura ambiente nos dice, la temperatura ambiente, esto es igual a 70 grados Fahrenheit. Ya, 70 grados Fahrenheit. Muy bien. Temperatura ambiente 70 grados Fahrenheit. Lee bien la pregunta. ¿Cuánto tiempo tomará al pastel enfriarse hasta la temperatura ambiente 70 grados? Entonces, eso significa que debe haber un tiempo que yo desconozco, ¿sí? Entonces, le pondremos, como no conocemos ese tiempo, le pondremos así, interrogante. ¿Cuánto tiempo demorará para que el pastel alcance la temperatura ambiente? Pero ¿cuánto es la temperatura ambiente en este caso? Es 70 grados centígrados. Casualmente, aquí el ejercicio nos está diciendo que debe de alcanzar la temperatura ambiente. De repente no te dice la temperatura ambiente, te puede decir que se enfríe 100, 200 grados, ¿no? Dependiendo. ¿Ya? Bueno, ahora para no confundir más, voy a borrar esto y ya está. Pues lo que tengo acá son datos de condiciones que nos está dándonos el ejercicio. Vamos a cerrar esto. Aquí está. Estas son las condiciones que nos ha dado. ¿Sí? Entonces, diremos ahora T sub T, entonces, reemplazaremos, ¿no? Cuando vale 0, ¿cuánto vale la temperatura? 300. ¿Cuánto vale esto de acá? Temperatura ambiente, ¿cuánto vale la temperatura ambiente? 70. Entonces tendré que hacer una resta, ¿no? Y obtener el valor de acá. Bien. Vamos a dejarlo hasta ahí. Espero que tal vez lo terminen para la siguiente clase. ¿Alguien ya? Entonces ahí se queda esa parte. Voy a checar. Aquí está. Bien, parece que algunos no estamos atentos, solamente los mismos que trabajan. Una consulta, hay un joven, está revisando unos trabajos, prácticas. Víctor Raúl lleva acá. Ahorita me recuerdo, a ver. No es. Hay algunos jóvenes que no me han enviado la primera práctica. Y que siempre participan, pero no me han enviado la práctica. ¿Quién han sido? Marco Antonio, ¿no? Marco Antonio, ¿se encuentra? Sí, ingeniero, aquí estoy. Ya, Marco Antonio, ¿qué pasó? ¿Por qué no se envía tu primera práctica? La primera práctica calificada. Ujú. No, sí le he enviado, ingeniero. Aparte tengo mi nota todavía. De la segunda, lo que hemos hablado la otra vez, eso sí, no lo he enviado. Sí, no has enviado. Ujú. ¿Qué ha Sí, pasado? la segunda sí. No sé, ese rato no podía concentrarme y no pude avanzar, la verdad, a resolver el ejercicio. Pero ni uno, ni un ejercicio. Sí, estuve haciendo hasta medias todo y estaba muy desordenado también lo que hice y por eso decidí no enviarlo. Y hay que tener mucho cuidado con los estos, ¿eh? Yo dije, qué raro, pues este joven siempre participa y al final aparece como un... Bueno, jóvenes, Sí, vamos a... Sí, solamente era para esa duda, Marco Antonio. Vamos a sí, ingeniero, gracias. No lo quedarnos... envié siempre, no se preocupe en buscarlo. Las siguientes traten de enviar hasta lo que hayan avanzado. Pero siempre en orden, ¿ah? He visto algunos trabajos que envían, ni le ponen el nombre, ni el número del ejercicio, ni el tipo de prueba. Nada. Ya, entonces hay un poquito que da que pensar, porque cualquier garabato, no sé, alguien les habrá dado, pero no creo, ¿no? Porque las pruebas eran distintas. Me imagino que por eso la gran mayoría
no ha podido terminar el examen. Porque estamos acostumbrados a que por lo general el profesor les da un examen y en el examen uno resolvía un ejercicio, el otro resolvía otro ejercicio, al final lo juntaban y terminaban, pues. Pero sin embargo ahora no va a proceder de esa forma, jóvenes. El examen va a ser personalizado para cada uno. Así que lo único que les queda es estudiar, ¿ya? Es estudiar. Así les recuerdo que la semana que viene termina la primera unidad. Entonces, la semana que viene vamos a dar nuestro examen parcial. El día viernes tendríamos que dar nuestra segunda práctica, ¿ya? En la cual vamos a considerar hasta lo que se esté avanzando, ¿sí? Bueno, de esa manera sería, o de repente alguna sugerencia. Estamos para escucharles, jóvenes. Voy a desactivar la grabación, porque creo que hasta acá es la clase, o al menos, o de repente hacemos un repaso. El día de hoy lo que hemos tratado así, dinámica poblacional, y lo que es ley de enfriamiento de Newton. Hemos trabajado con poblaciones, obviamente, tal cual la restricción decía, poblaciones pequeñas, ¿sí? Y en intervalos de tiempo pequeño. Profesor, ¿podría ser un modelado de la población de Puno con este método? No creo, porque tienes otros parámetros que tendrías que incluirlo acá a tu ecuación. Pero sí, es una cierta aproximación, ¿ya? Lo que es enfriamiento de Newton, a la siguiente vamos a terminar este ejercicio. Y si es que alguien lo está haciendo en buena hora, ¿ya? Recuerda siempre que los ejercicios que se dejan así sin terminar son los ejercicios que vienen en las prácticas, en los exámenes. Me causó mucha extrañeza de un ejercicio que se realizó incluso en pizarra, todo lo vimos. El mismo ejercicio se pone en la práctica y no lo resuelve. No se resuelve. Entonces no estamos practicando, pues. Ya, entonces, lo que es crecimiento, ahí está, se ha aplicado ecuación diferencial bien sencilla, reemplazar valores iniciales, e incluso me hace su gráfica y la cual nos muestra el comportamiento, ¿ya? De manera similar en lo que es temperatura, hemos utilizado el modelo que nos daba. Usted no tiene que hallar el modelo ya te lo dan. ¿Sí? Solo hace aplicación y resuelve, en este caso, la ecuación diferencial y empieza a reemplazar condiciones del problema. ¿Ya? El procedimiento es similar y si se dan cuenta, hasta la ecuación diferencial es casi similar. Bien. Hasta ahí en todo caso sería la clase del día de hoy. Voy a dejar de grabar, no obstante, vamos a continuar coordinando. Tenemos 5 minutos para coordinar. Detener.